Cuando el mundo se vuelve incierto, el oro vuelve al centro del escenario. En momentos de tensión geopolítica, conflictos militares, inflación persistente o dudas sobre la política monetaria, los inversionistas buscan protección, y durante siglos esa protección ha tenido un nombre: oro. Hoy el metal precioso se encuentra bajo vigilancia extrema. No está explotando al alza, pero tampoco está cayendo con fuerza. Está consolidándose. Se mueve dentro de un rango técnico clave, aproximadamente entre los $5,100 y $5,200 por onza. Ese comportamiento no es casualidad. Es el reflejo de un mercado que está esperando una señal clara, esperando una escalada geopolítica mayor, esperando una decisión contundente de la Reserva Federal de Estados Unidos, esperando un evento que rompa el equilibrio. El oro no es simplemente una materia prima, es un termómetro del miedo y de la confianza global. Cuando sube con fuerza, suele indicar que los inversionistas buscan refugio. Cuando cae, generalmente refleja mayor apetito por riesgo. En este momento, el metal está en una zona de compresión. Técnicamente hablando, cuando un activo se mueve durante semanas dentro de un rango estrecho, acumula energía. Esa acumulación suele desembocar en un movimiento fuerte posterior, ya sea alcista o bajista. Pero para entender hacia dónde podría dirigirse el oro, hay que analizar los factores que lo están presionando desde ambos lados. Por un lado, la incertidumbre geopolítica, las tensiones en Oriente Medio, los conflictos estratégicos y los riesgos energéticos mantienen viva la demanda de activos refugio. Si el conflicto escala, especialmente si afecta rutas energéticas o involucra directamente a grandes potencias, el oro podría reaccionar rápidamente al alza. El oro funciona como cobertura frente a eventos extremos. No depende de la solvencia de un gobierno ni de la rentabilidad de una empresa. Es un activo físico con reconocimiento global. Por otro lado, la política monetaria estadounidense ejerce una influencia decisiva. El oro no genera rendimiento por sí mismo, no paga dividendos ni intereses. Por eso, cuando las tasas de interés suben y los bonos ofrecen retornos atractivos, el oro pierde parte de su atractivo relativo. En cambio, cuando las tasas bajan o se anticipan recortes, el oro tiende a fortalecerse. Actualmente, el mercado observa con atención las señales de la Reserva Federal. Si la inflación muestra resistencia y la Fed decide mantener tasas elevadas por más tiempo, el dólar podría fortalecerse. Y un dólar fuerte suele presionar al oro a la baja, ya que encarece su compra para inversores internacionales. Pero si los datos económicos comienzan a mostrar desaceleración significativa y la Fed sugiere un giro más acomodaticio, el oro podría encontrar un nuevo impulso alcista. Este equilibrio entre riesgo geopolítico y política monetaria explica la consolidación actual. Los inversionistas institucionales no están saliendo masivamente del oro. Tampoco están entrando con euforia. Están esperando confirmaciones. Desde una perspectiva técnica, los niveles entre $5,100 y $5,200 por onza actúan como zona de decisión. Una ruptura clara por encima del rango podría atraer compras adicionales y acelerar el movimiento. Una caída sostenida por debajo podría activar ventas técnicas. Pero más allá del análisis técnico, el contexto macroeconómico es determinante. La inflación global sigue siendo una variable crítica. Aunque en muchos países ha moderado respecto a los picos recientes, no ha desaparecido completamente. Si el precio del petróleo vuelve a subir con fuerza por tensiones geopolíticas, la inflación energética podría repuntar. Y cuando la inflación reaparece, el oro vuelve a posicionarse como cobertura frente a pérdida de poder adquisitivo. Además, existe otro factor estructural importante: la demanda de bancos centrales. En los últimos años, varios bancos centrales, especialmente en economías emergentes, han incrementado sus reservas de oro como estrategia de diversificación frente al dólar. Esta tendencia refleja un cambio gradual en la arquitectura financiera global. El oro no solo es refugio frente a guerras o crisis financieras, también es un instrumento de equilibrio en un mundo donde las relaciones monetarias se vuelven más fragmentadas.
Si las tensiones internacionales continúan escalando, no solo los inversionistas privados podrían aumentar posiciones. Los bancos centrales podrían intensificar sus compras estratégicas. Sin embargo, el mercado también enfrenta un escenario alternativo. Si el conflicto geopolítico se contiene y las tensiones disminuyen, el apetito por riesgo podría aumentar. En ese caso, capitales podrían migrar nuevamente hacia acciones, bonos corporativos o activos emergentes, reduciendo la presión compradora sobre el oro. Es un juego de expectativas. El oro está en pausa, pero el mundo no. Cada dato de inflación en Estados Unidos, cada discurso de la Reserva Federal, cada movimiento militar en zonas estratégicas tiene capacidad de inclinar la balanza. Históricamente, los movimientos más fuertes del oro se producen cuando convergen múltiples factores: inflación alta, tasas reales negativas, debilidad del dólar y tensión geopolítica simultánea. Hoy algunos de esos elementos están presentes, pero no todos con la misma intensidad. Por eso el mercado se mantiene en rango. Lo interesante es que la consolidación prolongada reduce la volatilidad momentánea, pero aumenta la probabilidad de un movimiento significativo posterior. En términos financieros, el oro se encuentra en fase de acumulación de decisión. Los inversionistas sofisticados analizan no solo el precio actual, sino la relación riesgo-beneficio. Si la probabilidad de escalada geopolítica aumenta, mantener oro como cobertura puede ser estratégico, incluso si no genera rendimiento inmediato. Además del oro físico y los contratos de futuros, otros activos refugio también están bajo evaluación. Bonos del Tesoro estadounidense, el dólar y en menor medida el franco suizo. Pero el oro mantiene una ventaja histórica. Es neutral políticamente y no depende de la política fiscal de ningún país. En definitiva, el mercado del oro no está dormido. Está atento. Consolidarse en un rango técnico no significa debilidad. Significa que los inversionistas esperan un catalizador claro. Si las tensiones en Oriente Medio escalan significativamente, el oro podría romper al alza con fuerza. Si la Reserva Federal adopta una postura más flexible, también podría favorecer el movimiento. Pero si la incertidumbre se reduce y las tasas permanecen altas, el metal podría enfrentar presión bajista temporal. La clave está en la convergencia de eventos. Hoy, el oro representa algo más que un activo financiero. Representa la percepción colectiva del riesgo global, y esa percepción puede cambiar rápidamente. Por ahora, el metal precioso mantiene su posición estratégica como refugio clave. Está listo para reaccionar. La pregunta no es si se moverá. La pregunta es qué evento será lo suficientemente fuerte para sacarlo definitivamente del rango actual. Y en un mundo donde la geopolítica y la política monetaria dominan la narrativa, ese evento podría llegar en cualquier momento.